El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Bueno, 7:08 en la mañana. Entremos en materia con algunos temas políticos. La semana anterior, el jueves, entrevistamos en este espacio a Pavel Muñoz, asambleísta de Revolución Ciudadana, de la Alianza UNES, en realidad así se va a llamar el bloque en la próxima Asamblea Nacional que se va a instalar este viernes. Y él decía que efectivamente había un acuerdo o un diálogo muy bien encaminado y había un principio de acuerdo con el movimiento Pachakutik y que esperaba que se sume a ese principio de acuerdo de la izquierda democrática, que en cambio sí tiene un acuerdo con Pachakutik para la futura Asamblea Nacional, y que no se pretendía excluir al bloque de gobierno, o sea, a Creo y al Partido Social Cristiano, dentro de la próxima legislatura. La misma pregunta se la hicimos el día viernes a Javier Santos, asambleísta manabita electo por Izquierda Democrática. Nos confirmó que efectivamente habían diálogos, que los diálogos estaban bien encaminados, que la ID con sus 18 legisladores habían autorizado para que esos diálogos continúen a través de Pachakutik. Pero el fin de semana como que la cosa cambió. Ha habido declaraciones de algunos sectores. Pachakutik emite un comunicado negando que hay un acuerdo con UNES, ratificando el acuerdo con la ID. La ID emite otro comunicado en el mismo sentido. Y entiendo que las cosas como que se comenzaron a enfriar, porque incluso ayer en el programa Políticamente Correcto de Coavisa, con el colega Carlos Rojas, Salvador Quispe había incluso revelado que UNES había condicionado la posibilidad de un acuerdo a una amnistía o a un indulto a favor de Jorge Glass Espinel, ex vicepresidente de la República, quien cumple 2 sentencias, la una por el caso Odebrecht y la otra por el caso Sobornos 2012-2016. Preguntemos a los protagonistas. Rafael Lucero está con nosotros, él es asambleísta electo de Pachakutik y es coordinador de la futura bancada de la lista 18. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido, qué gusto. Buenos días, gracias a ustedes por el espacio. Como siempre, a las órdenes para poder compartir lo que viene pasando en el quehacer político en el país. A usted por la gentileza de atendernos. A ver, pregunta directa, Rafael Lucero. ¿Está definitivamente descartada la posibilidad de un entendimiento con UNES o está abierta esa posibilidad como se había manifestado la semana anterior? El movimiento Pachakutik ha venido siendo un movimiento que siempre dialoga con las demás organizaciones políticas, y en este caso en la Asamblea Nacional, la resolución de la bancada y la resolución de las estructuras de Pachakutik en un consejo político realizado anteriormente, resolvió que hagamos diálogo con todos los sectores de la Asamblea Nacional, y en ese nivel hemos ido conversando. Hemos conversado con UNES, hemos conversado con Social Cristiano, hemos conversado con Creo, y con Izquierda Democrática hemos avanzado mucho más rápido en el tema de los acuerdos en la agenda legislativa, y por supuesto también en las aspiraciones de que Pachakutik conduzca la Asamblea Nacional con uno compañero o compañera nuestra en la presidencia de la Asamblea, y ahí hemos ido conversando. Entonces existe la posibilidad, no está cerrado. Si bien es cierto, ha habido reacciones positivas, a reacciones negativas, esa es la democracia, nosotros respetamos como más, pero seguimos dialogando hasta el día 14, que será el día que se dará a conocer qué es lo que sucede en los diálogos anteriores realizados en la Asamblea Nacional. A ver, permítame recapitular entonces. No descartan que se pueda llegar eventualmente a un acuerdo con UNES. ¿No lo descartan, Rafael Lucero? Nosotros estamos iniciando un diálogo con todos los sectores. Esto significa que para Pachakutik es importante que lleguemos a un gran acuerdo legislativo en la Asamblea Nacional. Y por supuesto, si es que se tiene que dialogar, se tiene que dialogar con UNES, con la agenda legislativa siempre poniendo por delante. Nosotros hemos planteado una agenda legislativa, estamos dialogando y aspiramos que en estos próximos días podamos dar a conocer qué es lo que sucede si se integra UNES, que por supuesto ha generado reacción, hay que reconocerlo, pero tenemos que seguir conversando, dialogando sin ninguna camisa de fuerza. El diálogo que hemos tenido personalmente como jefe de bancada, he tenido diálogos, pero hemos dicho ningún condicionamiento. Vamos trabajando en el ámbito de pensar en el país, en pensar en el pueblo ecuatoriano, en generar políticas públicas que permitan el desarrollo del pueblo y no buscando intereses personales o de ciertos sectores. Ese ha sido el diálogo y en ese nos hemos mantenido.
¿Qué significa cuando usted dice dialogar sin ninguna camisa de fuerza? ¿A qué camisa de fuerza se refiere, Rafael? Porque están haciendo referencia, por lo que están diciendo, de que existen condicionamientos. Personalmente a la jefatura de bancada, a la Coordinación Nacional de Pachacuti, no ha habido ese requerimiento. Eso más bien ha sido un tema de discusión de agenda. Nosotros cuando hemos sentado a conversar, que ha sido por varias ocasiones comunes, con Pavel Muñoz, con Sofía Espín cuando era jefa de bancada, nosotros hemos conversado, hemos dicho que no viene a haber condicionamientos, sino más bien que discutamos la agenda legislativa que estamos planteando, esa agenda legislativa que trabajamos con Izquierda Democrática, que la firmamos, que es público nuestro acuerdo con Izquierda Democrática, y la seguimos sosteniendo y vamos a seguir de manera conjunta con Izquierda Democrática dialogando con los demás sectores de la Asamblea. A ver, en este punto entonces, usted desmiente o descarta que oficialmente UNES, en estos diálogos que ha mantenido con ustedes como bancada, UNES haya puesto como condición temas asociados a la amnistía o el indulto al ex vicepresidente Jorge Glass. No, no nos han, personalmente a nosotros no nos han dicho, a la jefatura de bancada no han manifestado ese tema, han planteado que se pare la persecución política, sí, eso debo decirlo, pero hablando de persecución política ya abarca a muchos sectores. No han dicho nombres específicos de eso, por eso nosotros entiendo que el compañero Salvador a él sí se lo dijeron y por eso él está haciendo público, por eso no es una responsabilidad de la bancada. ¿Y usted tenía conocimiento de esta revelación que hizo ayer Salvador Quispe en un canal de televisión, en el sentido de que supuestamente el asambleísta Fausto Jarrín les ha pedido como condición la amnistía de Jorge Glass? Yo me enteré el día de ayer en los medios de comunicación, justamente estuve viendo ese programa y me enteré, y por eso me preocupa que no se dijo al interno de la bancada. Pero bueno, el compañero Salvador en este momento está siendo aludido por varios sectores, entonces entendemos que lo hizo el día de ayer. Nosotros como bancada, yo personalmente me enteré el día de ayer que justamente mencionó a un asambleísta de UNES. Eso nosotros no hemos sabido. Como repito una vez más, nosotros hemos sentado a conversar y lo que ellos han pedido es el que se pare la persecución política, es lo que han planteado. Pero lo han planteado de modo general, no han particularizado el tema en la persona del ex vicepresidente. Así es, lo plantearon de forma general, que se pare la persecución política. Y nosotros ahí hemos dicho que va a depender mucho de qué persecución, si es que es un tema que que le compete a la justicia ecuatoriana. Nosotros como asamblea no podemos estar inmiscuyéndonos en la justicia, porque eso es lo que hemos criticado, eso es lo que ha venido criticando el pueblo ecuatoriano. En ese marco hemos discutido en la agenda y ellos han dicho que hay que incluir algunos puntos en la agenda, se han ido dialogando. Hay que decir que sí se avanzó en los diálogos, que no existen acuerdos, ahí también hay un error de información, no existen acuerdos establecidos, ha habido un acercamiento mucho más real con UNES, sí es verdad, pero todavía no hay acuerdos como lo existía o como lo existe ya con Izquierda Democrática. De acuerdo, sí, lo de Izquierda Democrática incluso fue público, la Minca, como le han llamado, que forma parte justamente de este acuerdo legislativo entre la idea y el movimiento Pachacutic. Ahora bien, yo le pregunto a usted, Rafael Lucero, quien es coordinador de la bancada de Pachacutic, que nos está brindando mucha información valiosa sobre lo que son estas conversaciones de cara a la instalación de la próxima asamblea el viernes 14 de mayo, es decir, de aquí en 4 días. ¿Es cierto que dentro de estas conversaciones hay nombres vetados, o sea, nombres objetados? Por ejemplo, que UNES dice, sí, vamos al acuerdo, reconocemos que a Pachacutic le vamos a votar porque Pachacutic tenga la presidencia de la asamblea, pero no pueden ser ni Salvador Quispe ni Sofía Espín. Y por otro lado, Pachacutic dice, bueno, de acuerdo, en función de ese acuerdo, nosotros vamos a respaldar que la primera vicepresidencia sea para UNES, pero no puede ser ni Pierina Correa ni Sofía Espín, perdón. En el caso de Pachacutic era Salvador Quispe y Guadalupe Llori. Me quería referir a los dos, supuestamente vetados por UNES. Y que Pachacutic ha vetado la posibilidad de que sea Pierina Correa o Sofía Espín. ¿Es así, Rafael? Es cierto, en diálogos se han puesto los nombres. Nosotros hemos dicho sí, nosotros por imagen, por salud del Ecuador, por varias cosas hemos planteado y hemos dicho que no tiene que ser Pierina Correa ni Sofía Espín. Y cuando nosotros planteamos los nombres, ellos vetaron el nombre de Salvador y Guadalupe Llori. Eso no hay que ocultar. Siempre Rafael Lucero dice las cosas como son, con las cosas en la mesa, y eso no lo debo ocultar.
nosotros vetamos el nombre de Pierina Correa y de Sofía Espín, y ellos dijeron no Salvador y no Guadalupe Llori, y en ese marco se quedó a seguir dialogando, a seguir consensuando al interno de las organizaciones. No ha habido ningún acuerdo, insisto, aún no ha habido acuerdo y esperemos que esto no se estanque, y sin embargo nosotros no nos quita el sueño de llegar a la presidencia de la Asamblea con UNES, no nos quita el sueño de llegar, al contrario, siempre hemos sido personas de lucha, venimos de un proceso de estructura social y seguiremos, si es que no llegamos a la presidencia, listo, no pasará nada, seguiremos siempre firmes en defensa del pueblo ecuatoriano. Pero, por ejemplo, en función de esta suerte de veto, ¿ustedes estarían dispuestos a ceder? Es decir, si logran un entendimiento, ¿estarían dispuestos a que no sea Salvador Quispe ni Guadalupe Llori, sino que sea cualquier otro legislador de Pachacuti el candidato y que ocupe la presidencia de la Asamblea, Rafael? Es un tema que lo vamos a discutir en estos días. Nosotros hemos informado a nuestra bancada, hemos informado a nuestros dirigentes. El día de hoy he llegado precisamente a Quito porque tengo reuniones permanentes del día de hoy, el día de mañana, para ir definiendo esto. Ya será decisión del movimiento, será decisión de la bancada, de todos los compañeros asambleístas, que se tome la mejor decisión, pensando, como repito una vez más, en generar un acuerdo legislativo que permita demostrar al país que en la Asamblea también podemos dialogar de forma abierta, de cambiar la imagen de credibilidad que tiene la Asamblea Nacional. Este es un tema que en los próximos días estaremos dando a conocer qué es lo que sucede al interno del movimiento Pachacuti. Hasta ahora se mantiene el nombre del compañero Salvador Quispe como decisión de bancada, el nombre con la compañera Guadalupe como decisión de bancada. Esperemos que en estos días vayamos dialogando y podamos buscar un consenso también al interno de Pachacuti, como también en el consenso al interno de los demás asambleístas que integran la Asamblea Nacional. En contrapartida, Rafael Lucero, ¿por qué Pachacuti objetó los nombres de Pierina Correa y Sofía Espín? Porque es un pedido de varios asambleístas, un pedido de la estructura orgánica de Pachacuti, porque existe ese público, el conocimiento de la imagen del expresidente, de las olas de corrupción, de cuántas cosas que ha existido. Nosotros hemos dicho, nosotros creemos que por imagen nosotros no planteamos este veto, y eso hemos dicho, y UNES lo ha tomado y lo ha dicho, lo vamos a discutir al interno, al igual que nosotros hemos dicho, lo vamos a discutir al interno el veto de Salvador y Guadalupe. Ya, pero en el caso de Pierina Correa yo lo entiendo porque es hermana de Rafael Correa y está claro que ustedes tienen una postura de oposición a Correa, pero ¿por qué vetarla también a Sofía Espín, Rafael? Porque es información que teníamos que ella había sido destituida de la Asamblea, ese tema no lo conozco muy bien, que había sido destituida de la Asamblea por hechos de corrupción, me imagino. Entonces nosotros ahí hemos dicho, listo, también vetamos este nombre, y por esa razón la reacción de los UNES hacia el veto de Salvador Quispe y Guadalupe Llori. Correcto, pero digamos, en estas conversaciones, usted nos aclara, Rafael, que no hay un acuerdo, pero sí hay conversaciones. En estas conversaciones le pregunto, y quiero pedirle que me ratifique, la idea sería que Pachacuti tenga la presidencia, que UNES tenga la primera vicepresidencia y que la Izquierda Democrática tenga la segunda vicepresidencia. ¿Esa sería la idea, Rafael? Ese es el diálogo que estamos manteniendo, que Pachacuti lleve la presidencia, y no solamente hemos hablado con ellos, insisto, hemos hablado con Social Cristiano y hemos dicho que tenemos la aspiración de que un compañero nuestro, Salvador Quispe, por eso digo hasta ahora, Salvador Quispe sea el presidente. Hemos conversado con los asambleístas de Creo y hemos dicho que la aspiración es que Pachacuti lleve la presidencia. En ese nivel hemos estado conversando y en ese nivel no existe acuerdo, insisto una vez más, existen diálogos, que es un tema que estamos planteando, y esperemos que en estos próximos días o horas podamos dar a conocer los acuerdos que se vayan concretando en función de posesionarnos del 14 de mayo. Correcto. A ver, y para ir finalizando, ¿es posible, usted ha ratificado, y no ha habido un anuncio oficial en un sentido contrario, que Salvador Quispe y Guadalupe Llori son los dos precandidatos a la presidencia propuestos por Pachacuti de modo oficial? Pero en función de los acuerdos, en función de los consensos, ¿Pachacuti estaría dispuesta a ceder esa posición? O sea, a que no sea ni Guadalupe Llori ni Salvador Quispe, sino cualquier otro legislador de Pachacuti el que eventualmente ocupe la presidencia de la Asamblea. ¿Ustedes estarían dispuestos a ceder esa posición inicial, Rafael? Vamos a seguir insistiendo con los compañeros que se decidió al inicio,
Pero en función de este diálogo nacional, en función de esto, será la bancada la que resuelva si es que le deciden cambiar el nombre de Salvador de Guadalupe Llori. Ese es un tema ya que lo compete a la bancada y que hoy precisamente en la tarde tendremos una reunión de la bancada y se tomará las decisiones en función de demostrar al país que cualquiera de los 27 asambleístas de Pachacuti pueden ejercer la presidencia, en función de que no solamente nos quite el sueño de ser presidente de la asamblea, sino más bien de aportar a este país con cambios profundos que tanta falta lo hace. Ustedes han escuchado, Rafael Lucero, que en estas horas la gente de UNES también estaría hablando con el Partido Social Cristiano. ¿Tienen alguna referencia sobre eso? Siempre hemos hablado con la verdad. Ellos nos han dicho que no solamente están hablando con nosotros, que también están hablando con el Social Cristiano, y nosotros hemos dicho que hemos dialogado, hemos conversado, hemos dicho las cosas, porque creo que es necesario no guardarnos de entre organizaciones políticas, sino decirnos las cosas como son. Y nosotros hemos comunicado a ellos que estamos dialogando, los hemos dicho a través de los medios de comunicación, lo repito el día de hoy que estamos conversando. Conversar no significa llegar a acuerdos, conversar no significa llegar ya a decir esto se tiene que hacer, no, es conversar y presentar nuestras propuestas para escuchar una contrapropuesta, porque así se tiene que realizar el tema de los diálogos políticos, y en ese camino estamos. Entonces nosotros sabemos que ellos sabemos que están hablando con Social Cristiano, nosotros estamos dialogando con los demás sectores políticos, esperemos que en los próximos días todo esto se vaya concretando. Una cosa más, si es que ustedes no llegan a tener la presidencia de la Asamblea, ¿ustedes no se sumarán a un acuerdo legislativo con otros sectores? Vamos viendo qué es lo que sucede en estos días. Creo que es demasiado prematuro. Nosotros tenemos la aspiración de que un compañero nuestro llegue a la presidencia. Esperemos que en los diálogos vayamos teniendo. Es demasiado prematuro, no podría decirle, vamos viendo qué es lo que sucede en estos días. Correcto. Rafael, gracias por el tiempo. Estamos expectantes de lo que pase justamente con estas conversaciones. Algo más. Me imagino yo que todavía no han hablado de la configuración de las 15 comisiones legislativas, ¿verdad? No hemos conversado todavía. Ese es un tema que todavía está en diálogo. Por eso es que esta semana es una semana crucial para la Asamblea Nacional, para los 137 asambleístas y las explicaciones que tiene cada una de las bancadas. Claro, esto viene a ser lo primero. Gracias, Rafael, que tenga un buen día. Estamos pendientes, muy amable. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Rafael Lucero, asambleísta electo, coordinador de la bancada de Pachacuti. Miren ustedes, para tomar nota de varias cosas que nos ha dicho nuestro invitado. Lo primero, oficialmente dice Rafael Lucero, coordinador de Pachacuti. Primero, admite que hay conversaciones con UNES, no descarta que continúen esas conversaciones con UNES, lo que ha descartado es que haya un acuerdo con el correísmo. Me parece que este es un primer elemento que hay que tomar en cuenta. A esta hora, Izquierda Democrática y Pachacuti no tienen un acuerdo con el correísmo representado en UNES, pero sí se confirma que hay conversaciones con los 49 legisladores de la Alianza UNES para conformar justamente un acuerdo legislativo de largo aliento y llegar con ese acuerdo a la sesión de instalación de este viernes 14 de mayo. Creo que es un primer elemento. El segundo, Rafael Lucero se declara sorprendido por la declaración que formuló ayer Salvador Quispe en el programa Políticamente Correcto de Coavisa. Salvador Quispe dijo ayer en el Coavisa que supuestamente le habían condicionado la posibilidad de un apoyo de UNES a cambio de un indulto de amnistía a favor del ex vicepresidente Jorge Glass. Rafael Lucero dice, nosotros no hemos sabido, se enteraron ayer, me enteré ayer, es lo que acaba de decir, y que oficialmente UNES no ha planteado ningún tipo de beneficio para el ex vicepresidente Jorge Glass, que está cumpliendo 2 sentencias penales condenatorias ejecutoriadas, la una por asociación ilícita en el caso de Brecht y la otra por el tema del caso Sobornos 2012-2016. Aquí hay una discusión respecto de que estas figuras de la amnistía o el indulto no aplican para delitos de la administración pública y que esto no es materia de negociación. Sí ha confirmado que UNES ha planteado que pare la persecución política, pero no ha particularizado el tema. Y también hay una visión distinta a la que Quispe había mencionado justamente en las últimas horas. Y que el tema está ahí, que está abierto para seguir conversando. Ha confirmado que efectivamente Pachacuti ha vetado, como nos lo dijo Javier Santos el pasado viernes, ha vetado los nombres de Pierina Correa y de Sofía Espín, que Pachacuti los ha vetado, y que UNES en cambio ha vetado los nombres de Salvador Quispe y de Guadalupe Llori para dar sus votos y que sean eventualmente elegidos presidente o presidenta de la Asamblea Nacional.
Creo que esos son los elementos más importantes de lo que acabamos de conversar. Y una cosa adicional, esto ya fuera de la entrevista, pero para conocimiento de nuestra audiencia. La Constitución no dice que la bancada que tenga más votos tiene el derecho a tener la presidencia de la Asamblea Nacional. Cualquiera de los 137 legisladores, cualquiera de los 137 legisladores tiene el mismo derecho de llegar a la presidencia o de ocupar alguna de las 2 vicepresidencias de la Asamblea Nacional. La Ley Orgánica de la Función Legislativa solo circunscribe el tema de las vocalías en el CAL a quienes son asambleístas que representen a bancadas legalmente integradas. ¿Qué es una bancada? Aquella que tiene al menos el 10% de la integración de la Asamblea, o sea, al menos 14 legisladores. Al momento hay 4 bancadas que se van a instalar en la próxima Asamblea. Una es que tiene 49, Pachacuti que tiene 27, Izquierda Democrática que tiene 18, Partido Social Cristiano que tiene 18. Son las 4 bancadas. Por el otro lado tenemos a Creo que tiene 12 y me parece que hay algo así como 13 legisladores de sectores independientes o de grupos minoritarios. Que por ejemplo Creo sí se podría aliar con los independientes y conformar una 5ª bancada. Pero esto es lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No es que a Pierina Correa, porque encabezó la lista de asambleístas nacionales más votados, le corresponde. No, no es así. Puede ser cualquier legislador en la Asamblea Nacional con el derecho de presidir o ser vicepresidente de la Asamblea. Les cuento esto porque así dice la ley y así señala la normativa, para conocimiento de nuestra audiencia. 7 de la mañana con 30 minutos en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.